Poderoso Dios, hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Bendita sea la gloria de Dios. Yo no sé de usted, pero yo estoy gozosa. Yo estoy gozosa. Bendita sea la gloria de Dios. Esta semana, pueden tomar sus asientos. Doy gracias a Dios primeramente por este privilegio que me concede y luego al comité misionero que me tomó en cuenta. Esta semana ha sido una de las mejores semanas que yo he tenido. Bendita sea la gloria de Dios. La Cristo dice, wow. Pero no es que yo no tuve prueba, no es que yo no tuve dificultad. Bendita sea la gloria de Dios. Pero sucedió algo, que en medio de esa prueba y en esa dificultad, yo comencé a acercarme más a Dios. Algo que yo no había hecho por mucho tiempo. Bendita sea la gloria de Dios. Porque muchas veces reconocemos que Dios tiene propósito con nosotros y entramos y salimos de la iglesia, pero los propósitos de Dios para con nuestra vida son mayores de lo que nosotros pensamos. Entonces nosotros entramos y salimos iguales, no vemos una diferencia. Bendita sea la gloria de Dios, mientras que Dios sigue esperando por nosotros, esperando de que nosotros le demos el tiempo, de que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón para que Dios pueda obrar el propósito que Él tiene para con nosotros. Y por eso yo digo que esta semana fue una de las mejores semanas que yo he tenido. Antes de darme la predicación de la hermana Yesenia hablar conmigo, yo estaba en mi hogar y yo no sé por qué el Espíritu me dijo, prepárate que vas a predicar en un culto misionero. Y yo dije, será un domingo, será un domingo, un culto joven así, lo que sea. Pero el Espíritu Santo me seguía instando, prepárate, prepárate. Y me sorprendió cuando Yesenia me dio la predicación. Me sorprendió porque muchas veces Dios habla con nosotros y nosotros ponemos en duda la palabra que Dios da en nuestra vida. Bendita sea la gloria de Dios. Y quizás yo tenía lejos predicar, ya que llevo mucho tiempo que no predico. Quizás yo tenía muy lejos predicarle a Dios, predicar la palabra de Dios. Pero Dios sabe los propósitos que Él tiene con nosotros. Bendita sea la gloria. Lo que hay que estar es dispuesto. Poderoso tú eres, Jehová Dios mío amado. Vamos a estar en pie. Poderoso tú eres, Jehová Dios mío amado. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Dios mío. Santo. Yo me di de cuenta algo en esta semana. Y es que todo me puede ir mal. Todo me puede ir mal. Yo puedo fallar en muchas cosas. Pero me acuerdo de que un día Dios me salvó. Que Cristo vino a mi vida y me salvó. Bendita sea la gloria de Dios. Y ya no importa lo que yo haya pensado que estaba mal. Ya no importa cómo el mundo haya percibido las cosas. Porque el mundo no puede percibir la vida a través de los ojos de la salvación. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro. Santo eres. Capítulo 4, versículo 12. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer el 12 y el 13 de este libro. Y luego vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículos 21 y 22. Solo para que lo tengan marcado. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 21 y 22. Cuando todos lo tengan, un victorioso amén. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo que se va con Cristo dice: amén. Amados, no os sorprendáis de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros, el fuego de la prueba, para probaros, como si os aconteciese alguna cosa extraña. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran
alegría. Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22 dice así: al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi pastor me comienza en oración. Gracias, Señor. Más asientos. En esta noche quiero hablar sobre el tema, porque Él venció, nos ha enviado a vencer. Porque Él venció, tú y yo hemos sido enviados para vencer. Bendita sea la gloria de Dios. Y esta epístola del apóstol Pedro se escribió en unos tiempos de mucha violencia extrema contra la iglesia, ya que era bajo uno de los emperadores más crueles de la historia, el emperador Nero. Bendita sea la gloria de Dios. Y el apóstol Pedro escribe esta carta a las iglesias que estaban padeciendo persecución para alentarlos. Estaban en guerra, y no es por algo que ellos hubiesen hecho. No era por petróleo, no era por nada, era por el evangelio. Porque habían creído a aquel que lo había llamado para ser salvos. Bendita sea la gloria. Habían decidido seguir a Cristo. Y habían sido expatriados, sacados de su tierra. No la escuché, que no te sabe la palabra. Habían sido sacados de su tierra, de Jerusalén, y tenían que habitar en tierras ajenas, tierras extrañas. Estaban lejos del templo, estaban lejos, bendita sea la gloria de Dios, de sus comodidades. Pero ¿sabe algo? Que lo hicieron por el evangelio. Lo hicieron por el evangelio, dieron su vida por el evangelio. Bendita sea la gloria de Dios. Y yo me he dado cuenta, yo miraba, yo analizaba, de que Dios nos ha dado, siempre nos ha dado ejemplo a seguir. Desde el principio Dios nos está dando ejemplo. Bendita sea la gloria de Dios. Desde el tabernáculo, que era simplemente un ejemplo de lo que había de venir, hasta Cristo y también los apóstoles son ejemplos para nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Y yo entendía, yo decía, wow, eso es bueno, tener un ejemplo, tener a alguien a quien seguir. O sea, saber, yo digo un mentor, saber qué uno va a hacer en medio de una circunstancia difícil. Siempre es bueno entender y saberlo, tener un consejo de alguien. Y cuando Dios me daba esa palabra, el Espíritu me daba, yo discutía con el Espíritu Santo. Y yo le hice una pregunta, yo decía, ok, pero ¿qué de Abraham? ¿Qué de Abraham? Cuando Dios, el Espíritu me decía, cuando Dios da una orden, bendita sea la gloria de Dios, Dios no solamente da una orden para que nosotros la sigamos a su capricho. O sea, Dios no es un Dios caprichoso, bendita sea la gloria de Dios, sino que Dios nos enseña, nos da un ejemplo, nos da un patrón para seguir. Nos dice, haz lo que te he mostrado. Y cuando yo oí esa palabra, yo decía, ¿pero qué de Abraham? ¿Quién fue el ejemplo de Abraham? ¿Quién le dio ejemplo a Abraham? Abraham estaba rodeado de idólatras. Abraham no tenía a nadie a quien mirar. Y yo discutí con el Espíritu Santo y yo decía, pero dime, ¿qué tú dices de Abraham? Y el Espíritu Santo me decía, Abraham recibió el patrón, el modelo del cielo. Bendita sea la gloria de Dios. Él recibió la dirección directamente del cielo. Mi alma habla de la gloria de Dios. Entonces yo pude entender que estos hombres y estas mujeres que se movieron a hacer la voluntad de Dios, aunque nosotros hoy en día podemos tener este ejemplo, podemos ver al apóstol Pablo, podemos leer la Biblia y ver que hay ejemplos para seguir, pero últimamente el modelo viene del cielo. Últimamente el ejemplo viene desde el cielo. Bendita sea la gloria de Dios. Y Pedro fue uno de estos ejemplos. En Pedro podemos ver cómo la gloria de Dios se manifiesta aún en la vida de un ser humano. Como la
Evangelio. Bendita sea la gloria de Dios. Vemos como a través de Pablo, a través de Pedro, la gloria sea de Dios. Dice la palabra que se sanó un cojo de nacimiento. Dice la palabra que almas venían al pie de Cristo por multitudes. Mire que en la primera predicación de Pedro se salvaron ¿cuántas? Miles. Se salvaron miles. Bendita sea la gloria de Dios. Vemos como Pedro es escoltado de la cárcel. Dios envía un ángel para que saque a Pedro de la cárcel. Dice la palabra aún que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Yo leo eso y yo digo, Señor, pero ella dice que es la sombra de Pedro, pero yo sé que es la sombra de Dios. Es la sombra de Dios, porque dice el salmista, dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces podemos ver de que la gloria de Dios estaba con Pedro. Eso no se puede negar. Pedro andaba con Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Pero aunque Pedro fue testigo de la gloria de Dios, por esa gloria que Pedro estaba viendo, él estaba pagando un precio demasiado alto. Estaba pagando un precio demasiado alto. Pedro sabía lo que era sufrir por el Evangelio, los caminos del Señor. Él sabía lo que era sufrir en los caminos del Señor. Y hago énfasis en esa palabra sufrir, que a muchos no nos gusta. Que a muchos no nos gusta. Bendita sea la gloria de Dios. Pero yo te puedo asegurar, yo puedo asegurarlo, de que esa carta que escribió el apóstol Pedro fue escrita bajo sudor, como decimos nosotros, de la gota gorda. Fue escrito bajo lágrimas espesas. Fue escrito a puño de sangre humana. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Y sabe para qué? Todo para demostrar que en Dios todo es posible. Todo es posible en Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, yo verdaderamente no entiendo. El pastor comenzó hablando de eso. Yo verdaderamente no entiendo el cristianismo que están viviendo, que se vive hoy en el mundo. Estamos viendo lo que se llama un pop Christianity, un cristianismo popular donde todo el mundo es cristiano. Todo el que se viste o se prepara para la iglesia un domingo es un cristiano. Bendita sea la gloria de Dios. Pero lo que yo te quiero dar a entender en esta noche es que el evangelio que no ha sido, nosotros hemos recibido, ese evangelio que no ha sido entregado, esos hombres y mujeres, bendita sea la gloria de Dios, que se dedicaron a vivir para Dios. Vivieron el evangelio en carne viva. ¿Sabe lo que significa eso? Que el evangelio tú lo vas a sentir. El evangelio tú lo vas a sentir. El dolor se va a sentir. El sufrimiento tú lo vas a sentir. Bendita sea la gloria de Dios. Pero hoy en día es muy fácil decir yo soy cristiano sin seguir a Cristo. Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pero nosotros miramos a cruz y decimos, para allá yo voy. Ese camino no me conviene. Mi alma alaba a Dios. Y estamos hablando de gente en la iglesia. Gente en la iglesia, amado hermano, usted puede creer que es posible que gente que lleva años viniendo a la iglesia y sirviéndole al Señor, escuchando palabras, ¿usted cree que es posible que puedan soltar su cruz? Gente que han soltado su cruz han dicho, yo no puedo más con este sufrimiento. Porque yo no entiendo este sufrimiento. Yo no entiendo por qué yo tengo que pasar, por qué yo tengo que dejar mis comodidades. ¿Por qué tuvieron que salir de Jerusalén? ¿Por qué tuvieron que ser esparcidos? ¿Por qué tuvieron que morir? ¿Por qué se tuvo que levantar el emperador Nero y quemarlo vivo? Cada idea errónea, diabólica que le llegaba a la mente de ese hombre, dice la historia secular que él la llevaba a cabo. Y se levantó contra los cristianos, contra la iglesia. Y ellos tuvieron que padecer esto por causa de Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Pero hoy en día no hay un Nero. No hay un Nero. Y que fácilmente muchas veces nos rendimos.
Bendita sea la gloria de Dios. No hay un Nerón y fácilmente nos rendimos. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Déjenme decirle que yo leí ese versículo y para leer ese versículo en la Biblia entera, mira, ese versículo hay que amarrarse el cinturón. Hay que amarrarse el cinturón, porque ¿sabes lo que le estaba diciendo Pedro? No te sorprenda del fuego de la prueba que tú estás pasando. No actúes como si fuera cosa extraña. O sea, en otras palabras, óyeme, eso no es nada nuevo en esto. En el evangelio el sufrir, el padecer, no es nada nuevo. Vive Jehová. En otras palabras, lo que Pedro le quería dar a entender a estas iglesias, lo que él le estaba dando a entender es: acuérdate de aquel. Acuérdate de aquel que padeció. Acuérdate de aquel que fue burlado. Aquel Cristo llamado de Nazaret, que caminaba por Galilea, bendita sea la gloria de Dios, que fue escupido, que fue lastigado, bendita sea la gloria de Dios. Aquel mismo que yo tuve que negar 3 veces porque no quería padecer con él. Que cuando él estaba sufriendo yo tuve que sacar el pie y huir de ahí, porque el padecimiento era demasiado para mí. Acuérdate de aquel que padeció, pero también aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Bendita sea la gloria de Dios. No nos sorprendamos. Muchas veces pasamos por pruebas y dificultades. Y yo sé, en cuanto hay tanta gente diferente aquí, hay diferentes pruebas. Hay diferentes pruebas. Y quizá usted pueda decir: pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es cierto, yo no lo sé, pero no te sorprenda. Tú no sabes por lo que me están haciendo pasar en mi trabajo, en mi casa, en la escuela. No te sorprendas. Porque en el evangelio, bendita sea la gloria de Dios, si hay algo que el cristiano tiene que estar decidido, es que en las buenas o en las malas hay que serle fiel a Dios. Hay que serle fiel a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Y lo más difícil para nosotros muchas veces, en medio de las dificultades y de la prueba, es aceptarlas como parte del plan divino de Dios. No queremos aceptar que esta es mi prueba y este es el plan divino de Dios. Esto es lo que yo estoy pasando, que me está haciendo sufrir, pero esto es lo que Dios está usando para llevarme a un nivel de gloria más alto. Esto es lo que Dios va a usar para bendecirme. Bendita sea la gloria de Dios. Y rehusamos aceptar la prueba y la tribulación como propósito del plan divino de Dios. Si hay una porción en la palabra que es impactante, se encuentra en Isaías capítulo 53. Bendita sea la gloria de Dios. Déjame ir ahí rápidamente. Isaías 53. Bendita sea la gloria de Dios. Y dice el versículo 10. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando yo leí eso, yo dije: pero ¿cómo es que Jehová quiso? Jehová quiso quebrantarlo. Bendita sea la gloria de Dios. Y no es que Dios se alegra, se goza de nuestras aflicciones. No es que Dios se goza de nuestras aflicciones. Es que, amado hermano, es que no hay otro modo. Ellos hay propósitos, bendita sea la gloria de Dios, que para lograrlos, para alcanzarlos, hay que pasar por el quebrantamiento. Santo Jesús. Hay que pasar por el quebrantamiento. Porque si no pasa por ese quebrantamiento, ese propósito no llega. No llega. Bendita sea la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y dice la palabra que Dios los sujetó. Wow. El Hijo de Dios que estaba sentado en gloria, ahora se encuentra en quebrantamiento y sujeto a Él.
Sujeto, ¿qué significa la palabra sujeto? Obediencia. Dice que fue obediente hasta la cruz. Bendita sea la gloria de Dios. O sea que lo que Dios requiere en medio de ese quebrantamiento es nuestra obediencia. Es nuestra obediencia. Jesucristo no le preguntó a Dios, pero ¿por qué tiene que ser? Por un momento, antes que yo descienda abajo y salve la humanidad y todo eso, ¿por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no puede ser de esta otra manera? ¿Por qué tiene que haber sufrimiento y padecimiento? ¿Por qué no puede ser la cosa fácil? ¿Por qué tiene que haber derramamiento de sangre? Pero desde un principio, desde el Antiguo Testamento, Dios nos viene diciendo que hay que sufrir. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que hubo uno que tuvo que padecer. Bendita sea la gloria de Dios. Jesucristo no preguntó, sino que dice la palabra que dijo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Él no se aferró a su gloria. Dice la palabra de Dios que no se aferró a su gloria, ni tampoco se detuvo por el sufrimiento. ¿Sabe lo que significa eso? Que en la gloria y en el sufrimiento no te olvides del propósito. Porque Cristo no se aferró a la gloria, y Él tampoco dijo: el sufrimiento me puede detener. Él lo que pensó es que la humanidad tiene que ser salva, que hay un propósito que se tiene que llevar a cabo. Bendita sea la gloria de Dios. Ese propósito se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir ese propósito. Y hay mucha gente que está preguntándole a Dios: ¿dónde está lo que tú me has prometido? ¿Dónde está lo que tú me has prometido? Lo que yo veo es prueba y más dificultades, y no salgo de una para meterme en otra. Pero no han entendido que es a través de ese procesamiento, que nosotros alcanzamos la gloria mayor. Bendita sea la gloria de Dios. El propósito sobrepasa el peso de las aflicciones. Eso es lo que yo vengo a decir en esta noche. Que no importa lo que estemos pasando, pero si usted piensa en el propósito, sí, muchos lo piensan y dicen: ese propósito, lo que Dios me prometió, todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Bendita sea la gloria de Dios. Y pasan por la prueba y le da duro. Le da duro porque mira que sufren. Miren que sufren, bendita sea la gloria de Dios. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que en ese proceso, bendita sea la gloria de Dios, es donde Dios va a sacar de nosotros lo necesario para poder sobrepasar en otro nivel. Bendita sea la gloria de Dios. Yo hablaba con mi hermana recientemente y hablamos de la importancia de la oración. Hablábamos de la importancia de la oración. Y yo recuerdo que hablábamos y yo le decía: es importante clamar a Dios en todo tiempo. Cuando las cosas vayan bien, como cuando las cosas vayan mal. Cuando las cosas van bien, no clamamos porque las cosas están bien. Dios es bueno, Dios bendice. Pero cuando las cosas van mal, no clamamos: Dios es malo. Dios es malo, Dios quita. Bendita sea la gloria de Dios. Pero lo que yo le daba a entender es que antes, cuando viene una circunstancia en nuestra vida, una prueba, una tribulación, nosotros tenemos que entender que ya lo que se manifestó en lo físico ya llevaba tiempo cocinándose, por decir, en el mundo espiritual. Y esa es la importancia del clamor. Esa es la importancia de estar clamando delante de Dios constantemente. Porque cuando las cosas van bien, tú tienes que clamar para que cuando las cosas vayan mal, tú puedas estar firme. Y cuando las cosas están yendo mal, tú tienes que estar en alerta para que no te tumbe. Para que las dificultades no te tumbe. Bendita sea la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando vienen esas circunstancias a nuestra vida, nosotros tenemos que entender, es necesario entender que ya hay un plan divino en moción. Y aunque sea una dificultad difícil, aunque sea algo que usted cree que yo no lo puedo sobrellevar y yo no
situación. Pero ya hay un plan divino en moción. Y déjame decirte que es a tu favor. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien. Bendita sea la gloria de Dios. Pero cuando viene la prueba, muchas veces lo que hacemos es que dejamos de clamar. Ya no somos los mismos. Ya no somos el que adoraba, el que encendía la llama en el púlpito. Ya no somos los que entramos por la puerta con una alabanza en nuestros labios. Ya entramos con la cabeza cabizbaja. Bendita sea la gloria de Dios, como si Dios ha cambiado, como si Dios nos quitó lo que nos había dado, como si la palabra de Dios es mentira. Nos olvidamos de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque tu circunstancia cambie, el propósito sigue el mismo. El propósito sigue el mismo. Aunque tu mente cambió. Porque muchas veces empieza en la mente. La prueba empieza aquí en la mente. ¿Cómo tú analizas esa circunstancia que está pasando? ¿Cómo yo voy a atravesar por esta prueba? Hay que hacer decisiones a diario. ¿Voy a confiar en Dios o voy a renegar y voy a protestar? Ay, santo es, Dios mío. ¿Voy a creerle a Dios o voy a negar la palabra que Él ha hablado a mi vida? Hay que hacer una decisión a diario. Bendita sea la gloria de Dios. En medio de esa prueba, hay que confiar en Dios. Jesucristo dijo, dice la palabra, que Jesucristo le dijo a los discípulos antes de irse, le dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. A mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué significa eso para ti? Santo Jesús. ¿Qué significa el hecho de que ya Cristo venció? Santo. ¿Te sientes como un, ay Dios mío, te sientes tú como un vencedor en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad? Bendita sea la gloria de Dios. Pero Jesucristo dijo: confiad porque yo he vencido el mundo. En otras palabras, quizás tú no hayas tenido lo que necesitas para vencer, pero yo vengo desde arriba y ustedes no saben lo que hay en la gloria. Yo vengo de allá para darte a ti lo que tú necesitas para vencer. Ay, pero ¿cómo vamos a poder vencer si negamos a Dios? ¿Cómo vamos a poder vencer si en medio de las pruebas y las dificultades le damos la espalda a Dios? Mi alma te alaba, Jesús. Bendita sea la gloria de Dios. Ay, santo eres. Dice: confiar, yo he vencido al mundo. ¿Sabe lo que Dios dice en esta noche? Acuérdate de mí. ¿Sabe lo que Cristo dice? Acuérdate de mí. Acuérdate de lo que yo he hecho por ti. Acuérdate de lo que yo tuve que padecer, lo que yo tuve que sufrir para llegar, para darte a ti la salvación. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que Cristo tuvo que sufrir y lo que Él tuvo que pasar para que tú y yo tengamos la salvación. Que no importa lo que tú y yo estemos atravesando, tenemos una victoria segura. Tenemos una victoria segura. No importa cuál sea el nivel de prueba que esté pasando, tú tienes que creer que tú tienes una victoria segura. Y tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios en medio de las pruebas y las dificultades. Entonces lo que nos da a entender es que no hay nada arriba, no hay nada abajo que lo pueda detener. Porque Él venció, nos ha enviado a nosotros a vencer. Bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Tenemos que armarnos de ese pensamiento. Ya resumo. Tenemos que armarnos de ese pensamiento. Pero hay mucha gente que no quieren sufrir una pérdida temporal por una ganancia eterna. Hay quienes no quieren sufrir una pérdida de algo material. Ay, Jehová, ¿qué será eso? Que yo no quiero sufrir el desprecio. Es que yo no quiero sufrir el desprecio. Yo no quiero sufrir que me miren mal. Yo no quiero sufrir mi finanza. Yo no quiero
sacrificamos lo celestial por lo terrenal. Sacrificamos lo celestial por lo terrenal. El apóstol Pedro, ante el concilio, cuando le decían, cállate la boca, no queremos oír que prediquen más en ese nombre. ¿Sabe lo que él dijo? Juzguen ustedes si vamos a obedecer a ustedes antes que a Dios. Pero nosotros no vamos a callar lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Él en ningún momento sacrificó lo celestial por lo terrenal. Por más difícil que fuese, por más difícil que sea, bendita sea la gloria de Dios. Yo hablaba con el sobrinito mío, y él está pasando una situación en la escuela un poco difícil. Y se hace duro hablar con los niños porque tú quisieras que ellos piensen de una manera y se armaran de ese pensamiento. Pero son niños y son frágiles. Y no piensan como uno, ya uno pasó esa experiencia. Y yo le decía, tú tienes que entender de que tú eres diferente. De que tú eres distinto a los demás. Santo Jesús. Tú no puedes sacrificar el evangelio, tú no puedes sacrificar tu relación con Dios por lo que vayan a decir de ti. Olvídate de lo que digan. Bendita sea la gloria de Dios. Está ahí. Pero lo que yo pude entender es Santo Jesús. que él aún no se ha identificado con esa identidad. No se ha identificado con esa identidad, con esa diferencia. Bendita sea la gloria de Dios. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros cristianos, que no nos identificamos con Cristo en medio de la prueba. Dijo el apóstol Pablo, se identificó con él. El apóstol Pablo dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ay, Dios, es que ¿sabe lo que sucede? Que en medio de la prueba y las dificultades cogemos la carga y le echamos al hombro y vamos por encima. Cogemos la carga y la dificultad y le echamos al hombro y no hay nadie que le pare. Pero dice la palabra que Jesucristo dijo, venid a mí, los que estéis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Hermano, tenemos la palabra, ¿verdad que sí? Tenemos la palabra de Dios, pero nos cuesta creerla. Nos cuesta creer la palabra de Dios. Y mucho más en medio de la prueba. Pero en esta noche yo quiero decirte, yo quiero exhortarte con el amor de Dios, que ancles tu fe en la palabra que Dios te ha dado. Yo creo que levante la mano aquí el que Dios nunca le ha hablado a su vida. Oh, wow, nadie. Wow, Dios es real. Dios es real. Bendita sea la gloria de Dios. Tenemos que anclar nuestra confianza en la palabra que Dios ha hablado en mi vida. Quizás usted puede decir, eso fueron años atrás. Eso fueron años atrás, eso fueron días. Ancla tu fe en esa palabra. Bendita sea la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pedro, dice en el versículo 13, dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué clase de gozo usted va a tener en medio de la prueba? ¿Qué clase de gozo usted va a tener en medio de la prueba? El gozo que usted tenga, que nosotros tengamos en medio de la prueba, define la esperanza que nosotros confiamos. Si usted confía en esa esperanza viva, usted va a estar gozoso en medio de la dificultad. Porque usted sabe que de la misma manera que Cristo venció, de la misma manera que Cristo nos otorgó la salvación y nos ha dicho que todas las cosas no han sido dadas. Bendita sea la gloria de Dios. Usted sabe que en esa dificultad para Dios no hay nada difícil. En esa prueba para Dios no hay nada imposible. Pero ¿sabe lo que sucede? Que muchas veces nosotros tenemos por tardanza la palabra de Dios. Tenemos por tardanza la palabra y la promesa de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Y no podemos encontrar el gozo en medio de la situación, porque cuando nosotros hacemos así, queremos que Dios aparezca.
Cuando nosotros hagamos así, ya queremos que la prueba se desaparezca. Vive Jehová. Bendita sea la gloria de Dios. Pero las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas vienen desde la eternidad hasta acá. O sea, que antes de que tú lo pensases, ya Dios tenía una bendición, esa bendición para tu vida. Antes que tú y yo lo pensáramos, ya Dios tenía esa bendición para nuestra vida. Bendito sea. Por eso dice el apóstol Pedro, gozaos. Porque si tú sufres con Cristo, creo que en la gloria también te vas a gozar con Él. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces es tiempo de que nosotros analicemos. Ya no analice la prueba, no. Ya no analice que la prueba está difícil, que yo no sé qué yo voy a hacer. Vamos a empezar a confiar en Dios. Vamos a empezar a creerle a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Así que en esta noche, hasta aquí ha sido este mensaje. Si en esta noche usted necesita esa fuerza y esa fortaleza desde el cielo, usted necesita salir de aquí sintiéndose como el vencedor que Dios lo ha predestinado a ser. Aquí está el altar. Bendita sea la gloria de Dios. Hasta aquí mi parte y Dios le concede bendición a los